También hemos invitado a un analista político, otro doctor en jurisprudencia. Él es Mauro Andino, es un analista político, abogado y socio de la firma Abogados Andinos Asociados. Él nos va a compartir también su criterio, su punto de vista sobre la consulta popular que se pretende llamar a partir del 30 de abril, fecha límite que se ha puesto el presidente de la República para remitir la propuesta a la Corte Constitucional. Primero, muy buenos días, Mauro. ¿Cómo te encuentras? Sí, por supuesto, para toda tu audiencia, a las órdenes. Mauro, hemos tenido antes de la entrevista contigo una entrevista con el doctor también André Benavides, que nos ha dado su punto de vista constitucional. Queremos también conocer el tuyo. Comenzamos con la pregunta de cajón. ¿Es esta intención de llamar a la consulta popular un reconocimiento del fracaso político del presidente Guillermo Lasso? Es evidente que el presidente Lasso arrancó su gestión de gobierno con mucha debilidad y falta de músculo político. Él tuvo apenas 12 legisladores, un bloque minoritario, ni siquiera, de hecho, en términos ya formales y estrictamente jurídicos, ni siquiera un bloque en sentido estricto dentro de la legislatura. De 137 asambleístas, apenas tenía 12 legisladores. Y me parece que el presidente Lasso nunca entendió que debía estirar los pies hasta donde le cubría la sábana y siempre intentó hacer lo que quería, más no lo que podía con lo que tenía. Y esto me parece que desde lo político le complicó muchísimo su gestión de gobierno. Por supuesto, una consulta popular siempre será una alternativa, es una salida democrática, además está establecida en la Constitución, pero habrá que ver si es que se cumplen con varios de los filtros jurídicos que la propia Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales así lo establecen. Y me parece que ahí hay que analizar primero ¿qué presenta? ¿Qué propone el presidente Lasso? Porque se ha especulado que plantearía una reforma política al sistema de partidos, trasladar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no eliminarlo, sino trasladar las competencias de designación únicamente a la Asamblea Nacional, consultarle al pueblo ecuatoriano el proyecto de ley de inversiones que fue negado y archivado por la Asamblea Nacional y también probablemente temas de seguridad ciudadana. Esto implicaría un paquete no solo de reformas a la Constitución, que sería un referéndum constitucional, sino de forma paralela también realizar un referéndum de carácter estrictamente legal o legislativo por el proyecto de ley de inversiones. Consecuentemente, la Corte Constitucional activaría su rol, su papel en varios momentos. El primero, para establecer mediante un dictamen de procedimiento cuál es la vía más adecuada, más expedita para emprender esas modificaciones a la Constitución que el presidente Lasso pretendería implementarlas. Saber si es que lo que propone el presidente Lasso es enmienda constitucional, es reforma parcial o de planes de asamblea constituyente. Todo hace prever que en el escrito que envía a la Corte Constitucional, el presidente Lasso argumentará que sus modificaciones a la Constitución son vía enmienda. Habrá que ver si logra justificar aquello y si es que la Corte Constitucional le da la razón y efectivamente en este primer momento que interviene la Corte, en el dictamen de procedimiento le dice, sí, correcto, esto es vía enmienda. Si es que este primer paso se cumple, viene un segundo momento donde también interviene la Corte Constitucional y es a través de un dictamen respecto del cuestionario que se propondría para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie respecto de estas propuestas de enmienda vía referéndum constitucional. Y ahí la Corte tendría que verificar los considerandos, el cuestionario, los anexos jurídicos, las disposiciones jurídicas que se pretenden incluir en el texto constitucional e incluso disposiciones de carácter infraconstitucional a nivel legislativo que se derivan de estas modificaciones al texto constitucional para verificar que se respete, entre otras cosas, la libertad del elector, que no existan preguntas que induzcan a una respuesta favorable o negativa, que no se tienda a favorecer a un proyecto político determinado, que no existan preguntas compuestas, que los considerandos justifiquen y motiven adecuadamente el por qué se está convocando este referéndum. Y en este segundo momento, me parece a mí, también se tendría que hacer el control sobre los considerandos y el cuestionario, a su vez, del proyecto de ley de inversiones. Y aquí es donde yo tengo muchas dudas sobre si la Corte le dará paso o no, sobre el proyecto de ley de inversiones. Yo no creo que el equipo jurídico y político del presidente Lasso le vayan a aconsejar
que se nos pregunte como pueblo ecuatoriano en una sola interrogante si estamos a favor o en contra de un proyecto de ley de inversiones que tenía probablemente centenas de artículos y que reformaba una docena de proyectos normativos en el país, que hablaba sobre temas económicos, sobre delegaciones, sobre concesiones y una serie de cuestiones adicionales. Entonces, si es que eso es así, me parece a mí, la Corte Constitucional, al menos sobre el tema del proyecto de ley de inversiones, le va a decir: esto no procede, esto no pasa, tomando en cuenta el precedente que existe del dictamen que negó la consulta popular que en su momento quiso o planteó el exalcalde Jaime Nebot, cuando quiso reformar una veintena de cuerpos normativos, más de 60 artículos, y la Corte Constitucional le dijo: esto no procede porque no se cumplen una serie de parámetros que, entre otras cosas, garantice la libertad del elector, reitero, y la construcción de un proceso democrático informado. Mauro, tú has tocado un tema muy sensible, has tocado un nervio. Parece ser que el presidente está frustrado. Es la interpretación que al menos yo le doy al tema. Frustrado, como muy bien dices, él no se dio cuenta, tal vez por su triunfo en la segunda vuelta, que en la primera vuelta él no llegó ni al 20% de aceptación popular y no llegó ni a los 15 asambleístas a la Asamblea Nacional. Él gana por una unificación de criterios de rechazo a la otra candidatura. Vamos siendo también claros en esto. El voto que votó por Lasso en gran parte era negativo en contra de la otra candidatura que se presentaba. Ya al momento de gobernar, todas estas alianzas, que fueron alianzas del momento, muy puntuales, desaparecen y se encuentra el presidente solo. Además, parece ser que su manejo político en la Asamblea no es bueno. Y esta frustración se suma también al actual escenario, donde él sabe que si convoca o llama a una muerte cruzada, muy difícilmente él podría salir adelante de la misma. Entonces, ante este escenario, vemos esta pregunta, que estas preguntas se van a ser enviadas a la Corte Constitucional. La salida que le puede quedar al presidente Lasso es que la Corte Constitucional no responda dentro del término de ley. Y aquello ya ha pasado en el Ecuador, pasó en el 2017 y 2018 con el gobierno de Lenín Moreno. Entonces también esta es una fórmula para poder accesar o llegar a una consulta popular. Algunas precisiones muy importantes respecto de esta cuestión, Fernando. El dictamen de procedimiento, donde la Corte Constitucional actúa en este primer momento para definir la vía más expedita, para validar, para abrir el camino a una reforma constitucional, reitero, para señalar si es enmienda o reforma parcial, no tiene un término o un plazo específico en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tanto es así que en dictámenes previos, la propia Corte Constitucional ha dicho que se reserva a discreción de sus miembros el tiempo en el que emite este dictamen de procedimiento, que no es el mismo que el dictamen de constitucionalidad sobre los considerandos del cuestionario y los anexos jurídicos que se acompañan ya cuando se hace la convocatoria al referendo, que es un segundo momento. En este segundo momento, sí, efectivamente la ley establece un término de 20 días. Y si es que no se emite ese dictamen dentro del término de 20 días, opera lo que doctrinariamente se conoce como dictamen ficto, o se asume que las preguntas planteadas y los considerandos son constitucionales. Pero en el primer momento, respecto del dictamen de procedimiento sobre las reformas a la Constitución que plantea Lasso, no hay un tiempo específico. Tanto es así que hay casos que sirven para ejemplificar aquello. Cuando el señor Bolívar Armijos, recordarás tú, expresidente de las juntas parroquiales rurales a nivel nacional, planteó una propuesta de reforma a la Constitución, él asumía que esto debía ser vía enmienda. La Corte Constitucional le respondió que eso procedía vía reforma parcial, pero le respondió casi luego de un año con el dictamen, casi luego de un año. Y en cambio, en otros casos, cuando la iniciativa era desde la ciudadanía, por ejemplo, el señor Pablo Dávila y compañía pretendían reformar la Constitución, el dictamen de procedimiento fue respondido prácticamente en un mes por parte de la Corte Constitucional. Entonces aquí también, digamos, entra un poco en juego esta dinámica política
que es propia también de los órganos contramayoritarios como son los tribunales y las cortes constitucionales, porque no vamos a decir que los jueces y juezas que están ahí son ajenos a tener una visión ideológica sobre la sociedad, sobre el Estado y sobre el momento político que están intentando atemperar, porque sus decisiones finalmente lo que tratan es de atemperar ese clímax político que se está desencadenando. Y ahí es una oportunidad para saber cómo mismo quedó reconfigurada la nueva conformación de la Corte Constitucional con los 3 nuevos jueces, 2 hombres, 1 mujer, que ingresaron en esta renovación parcial. Ahí vamos a saber cuál es la nueva correlación de fuerzas y qué prioridad le dan, reitero, en este primer momento que es el dictamen de procedimiento para definir la vía. Si es que son temas... Pero hablando ya sobre esta nueva mayoría, estos nuevos jueces, ¿no te pareció que ya tuvimos como un pequeño adelanto de esta nueva Corte con la posición que tuvo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Un pequeño adelanto al no haberla conocido y no haberse pronunciado en los días que le dio la Asamblea para poderlo hacer. Te soy honesto, Fernando, y te adelanto algo. A ver, mi posición personal, y es un tema muy delicado por todo lo que implica, mi posición personal es a favor de la despenalización del aborto, inclusive no solo en los casos de violación. Yo creo que la mujer tiene derecho a decidir con absoluta libertad sobre su propio cuerpo, pero también debo decir que en estricto derecho lo que hizo la Asamblea Nacional fue una equivocación, porque la Asamblea no tiene la atribución de objetar por inconstitucionalidad un veto del Ejecutivo o una iniciativa legislativa del Ejecutivo, como sí tiene el presidente de la República. El primer mandatario sí puede objetar por inconstitucionalidad. Si por fuera de lo que dice el marco constitucional, el presidente ahí utilizó ciertas leguleyadas o artimañas jurídicas para endulcorar o maquillar su veto parcial, cuando en el fondo tal vez era una objeción por inconstitucionalidad, es otra cosa, pero en el procedimiento formal la Asamblea no tiene una competencia exclusiva que le diga un veto parcial del Ejecutivo le vamos a objetar nosotros por inconstitucionalidad, o asumimos e interpretamos que es una objeción por inconstitucionalidad camuflado, una especie de fraude a la Constitución, y le consulto a la Corte para que se pronuncie. Yo creo que la Corte más bien en ese sentido actuó con mucha condescendencia, porque la Corte tranquilamente podía inhibirse de plan y devolverle el trámite, ni siquiera consultarle al presidente de la República. Y tanto es así que Lasso luego dijo, vea, lo mío era un veto parcial, no era ninguna objeción por inconstitucionalidad, y lo único que se ganó, lamentablemente, es perder tiempo. Yo creo que ahí lo que se necesitaba era intentar conseguir los 92 votos para ratificarse en el texto inicialmente aprobado y no allanarse al texto que fue vetado por parte del presidente Lasso. Y yo creo que aún es incierto saber esta nueva configuración de la Corte Constitucional, si responden o no al gobierno, o si le van a poner un freno y si no se van a alejar de los precedentes que existen respecto de consultas populares, respecto de cambios a la Constitución. Mira, para mí, compartiendo también el criterio mío, yo sí creo que el presidente le jugó el número a favor con esta salida de estos 3 jueces en el mes de febrero, y efectivamente pues fue un sorteo, tuvo suerte el presidente, porque se van 3 de los más progresistas de los que se encontraban en la Corte Constitucional. Eso sí, indiscutiblemente, sí, Fernando. Fue algo como que una suerte del presidente y le salió, y pienso que también en este tema de la ley de interrupción del embarazo se manejó inteligentemente para que, sin imponernos sus ideas abiertamente, logró lo que quería. Voy a hacerte una pregunta muy puntual y política, porque veo que los tiempos y tal vez hay una estrategia en esto de la consulta popular que nosotros tenemos que ver para el próximo año. ¿Por qué es que el presidente la quiere plantear y comienza el trámite en este 30 de abril? Si los tiempos le dan, es muy probable que la consulta popular, en el caso de que se llegue a dar, Mauro, se dé conjuntamente con las elecciones seccionales del mes de febrero del año 2023. Ese punto lo tengo, según lo que he venido calculando en el calendario electoral, es muy probable. Y una consulta popular que tenga matices políticos y favorables para los ecuatorianos, dependiendo de cómo se la pinte, cómo se la maquille, cómo se la presente el pueblo, podría darle un mayor poder político, un mayor empuje político a los candidatos del gobierno en esta elección. Empuje que en este momento se lo ve muy complicado y muy difícil. Tal vez también tiene un cálculo electoral esta consulta. Veámoslo desde ese punto, Mauro. Tiene tal vez la finalidad de ser
ese tren que jale un vagón de candidatos para poder pelear así de una mejor manera las elecciones seccionales del año 2023. ¿No lo podemos interpretar también de esa forma? Absolutamente se lo puede interpretar de esa manera, y en eso coincido, digamos, con tu reflexión, Fernando. Toda consulta popular, todo referéndum, todo plebiscito tiene connotaciones políticas. De hecho, si es que uno revisa la historia de nuestro país desde el año 79 hasta la actualidad, prácticamente todas las consultas populares y los referéndums han sido convocados de arriba hacia abajo, de forma vertical, por parte de quien detenta el poder en ese momento. Y generalmente las consultas populares sirven para legitimar al proponente, pero se corre un serio riesgo. Si tú no llegas con oxígeno político al día de la elección, al día de la consulta popular, corres el serio riesgo de perder la misma. Le pasó a Febres Cordero en el año 86, le pasó a Durán Ballén en el año 95. Han existido presidentes que, teniendo caudal político, han ganado por muy poquito una consulta popular. Un ejemplo es la propia consulta del expresidente Correa en el año 2011. De hecho, en varios territorios del país ganó el no, en rechazo a la consulta. En términos generales, ganó el sí, pero con un margen muy estrecho. Y en otros países, presidentes que tenían amplio capital y músculo político, como en su momento era Evo Morales, perdieron un referéndum. ¿Y por qué esto también, digamos, opera de esta manera? No solo porque es un ejercicio de legitimación, de confianza o de rechazo al proponente, porque la ciudadanía al final del día en una consulta popular no vota tanto por el contenido de las preguntas, sino que vota en función de quien las propone. Si el que la propone me cae bien o yo valido su gestión, le respaldo. Si yo rechazo su gestión, yo voto no a esa consulta popular. Pero hay un elemento adicional. En una consulta popular es un juego de suma cero, es decir, es un juego donde se polarizan las posiciones. El proponente, que en este caso sería Lasso, versus todos los demás actores. Y cuando digo todos los demás actores, hablo de que no hay, digamos, necesariamente una coincidencia ideológica desde el otro lado. Lo único que les une es o la oposición al que propone. Y ahí tú encontrarás agricultores, maestros, médicos, estudiantes universitarios, actores de izquierda, actores de derecha, de centro izquierda, que por la oposición al proponente confluyen en una sola posición, que no necesitan enarbolar un argumento ideológico, sino que simplemente necesitan decirle a la opinión pública: el que propone es Lasso, el que ha incumplido esto. La posición nuestra es el no. Entonces, es un juego de suma cero. El que gana se lleva todo, el que pierde, lo pierde todo. Entonces, es muy complejo ganar también, digamos, una consulta popular bajo ese escenario, sin perjuicio, cierro con esta idea final de lo que tú mencionabas, que se quiera hacer coincidir los tiempos con las seccionales e incorporar ciertas preguntas que funcionan como resorte político, preguntas que enganchan, que seduzcan a la ciudadanía, siempre y cuando la Corte Constitucional es de paso, ojo, preguntas relacionadas en materia de seguridad ciudadana. Como estamos en medio de este shock, de este caos que vivimos, en medio de la zozobra del miedo, no me sorprendería que apliquen las típicas preguntas desde una perspectiva del populismo penal, pura demagogia. Crear nuevos tipos penales, aumentar las penas, las condenas, incluso querer saltarse los propios estándares del sistema interamericano de derechos humanos, querer ser una especie de Bukele criollo, Mauro, en fin, para quedar bien con la opinión pública, siempre y cuando, reitero, que la Corte Constitucional les dé paz, porque la Corte le podría decir: vea, lo que usted quiere proponer atenta a la Convención Americana y respeta la propia Constitución. Esto no es viable ni siquiera por asamblea constituyente, porque atenta contra la propia dignidad del ser humano. Todo puede suceder, así que el rol que va a jugar la Corte será trascendental para saber qué mismo puede preguntar y si lo que pregunta al final le ayuda políticamente, para que la gente se enganche con ese cuestionario. Mauro, te agradezco. Has tenido todo el tiempo y realmente bastante claro tu pronunciamiento para podernos decir cuál es tu postura en cuanto a la consulta popular y cómo lo analizas políticamente. Te agradecemos por haber acompañado el día de hoy a La Clave y a todos nuestros televidentes. Te hemos seguido con atención y nos dejas muy claro también tu posición en cuanto a esta pretendida consulta popular que el presidente Guillermo Lasso convocará en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, y siempre a las órdenes. Un abrazo para tu audiencia. Gracias, Mauro. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido el día de hoy
a dos invitados que nos han dado dos puntos de vista jurídicos sobre un mismo hecho, una pretendida consulta popular. Sin embargo, de esto tenemos que dejar claro algunos aspectos en la parte jurídica. El llamamiento a una consulta popular es una herramienta constitucional que se la puede efectivamente hacer, accionar, y que el presidente se encuentra en toda la facultad de hacerlo en virtud de lo que dispone la norma suprema y las leyes conexas. Sin embargo, de esto tiene que cumplir una serie de requisitos, entre esos, evidentemente, esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque lo que no puede hacer el presidente es cambiar o modificar la estructura del Estado. Eso lo dice claramente la Constitución. Pasemos más allá. Si el momento político actual es de confrontación, es de total caos, a mi criterio, y en esto me sumo a la posición de nuestro último invitado, existe pues entre la Asamblea y el Ejecutivo una desconexión que tal vez pueda ser el causante de una frustración por parte del presidente de la República para llegar a estos mecanismos constitucionales. Denota una falta de diálogo entre los poderes ejecutivo y legislativo. Estamos aquí, existían otras herramientas que también se le pusieron sobre la mesa, entre ellas la muerte cruzada, herramienta que los mismos partidarios del movimiento político del cual el señor presidente fue su presidente al principio y actualmente es primer mandatario, le pedían que haga, pero analizándolo, pero viendo el escenario electoral, muy poco probable era que el señor presidente salga avante con esta propuesta. Vamos a ir a otro mecanismo que es uno que tal vez tenga un menor costo y un menor riesgo político para el presidente. Y hay que ver cómo lo propone. Ojalá que las preguntas que proponga o que nos va a hacer conocer en las próximas semanas tengan asidero, primero, constitucional y cumplan con lo que dice la norma. Y segundo, no caigan en demagogia política. El costo de una consulta lo pagamos todos. Consultar al pueblo nunca será malo. Consultar al pueblo siempre será positivo, pero los motivos por los cuales se consulta son los que tenemos que discutir. Si es un motivo para que el Estado avance en una línea de gobierno que efectivamente se encuentra atascada y por la cual votaron la mayoría de ecuatorianos, podríamos decir que sí se justificaría que el presidente busque por este mecanismo que nosotros podamos también opinar y poder destrabar esta batalla que existe entre los poderes del Estado. Pero si lo hace con un fin electoral, para poder aupar candidaturas y presentar con preguntas de populismo jurídico, de demagogia, ¿no?, una serie de situaciones que no tienen y no guardan consideración con lo que dice la norma suprema y las leyes conexas, pues estaríamos cometiendo un gravísimo error porque se estaría desnaturalizando lo que es la consulta popular. Con esto hemos querido, el día de hoy, aquí en La Clave, darle a ustedes luces sobre lo que se pretende hacer antes del 30 de abril, con la tan anunciada consulta popular a la cual va a convocar el presidente de la República. Los tiempos parece que le van a dar, esperemos cómo actúa el departamento o el equipo o la asesoría jurídica del presidente, cómo presentan las preguntas. Ya el año pasado la Corte Constitucional de pleno rechazó la pretendida consulta popular que era iniciativa del exalcalde Jaime Nebot. Vamos a ver cómo procede en esta. Con esto nos despedimos, esperando que el día de mañana nos acompañen y nos honren con su audiencia a partir de las 7 horas con 55 minutos aquí en La Clave de Armonía TV.